Damos gracias al Señor por tener a nuestro pastor acá, nuestro pastor Argenis Toledo, que va a compartir un tema poderoso. Y yo no sé si usted quiere tomar nota de este maravilloso tema, pero este tema se llama los retos que enfrentamos como iglesia. Es muy importante este maravilloso tema y estaba conversando con el pastor brevemente antes de comenzar esta programación y pude compartir un rato con el pastor dándome un preámbulo allí de cómo va a ser el programa, cuáles son los puntos a tratar, y me pareció una conferencia muy interesante y estoy seguro de que para usted va a ser de bendición, porque este tema con el cual vamos a estar trabajando en esta tarde, bueno, es un tema que nos toca a todos como iglesia, porque son los retos que de alguna forma como iglesia estamos enfrentando en el día de hoy. Sin más preámbulo, quiero presentar por acá a nuestro pastor. Pastor, los micrófonos son suyos. Amén, amén. Bueno, bendiciones para cada uno. Una vez agradecido con el Señor y con el pastor Arner y su equipo de trabajo de estar una vez más aquí en cabina. Y hoy me acompaña mi esposa, Yamile, que está ahí en cabina también, haciendo el papel de técnica. Pero ahí está, ¿verdad? Es algo interesante lo que venimos a presentar. Una vez que yo escuché esta temática, automáticamente quedó impregnada en mi corazón, pastor, porque es la realidad que estamos viviendo nosotros como pastores, como líderes, como creyentes en el Señor, ¿no? Y que parece ser que caminamos como zombies, como que si nada estuviera pasando. Y la intención de esta temática, por eso que le dije, pastor, necesitamos hacer un programa de esto, porque la idea es crear conciencia al líder, al pastor, al creyente, aún al servidor, de que a pesar de todo lo que se está viviendo, la iglesia juega un papel muy importante, hermano. La iglesia, ante lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Venezuela, la iglesia debe cumplir una función importante. Y como que la iglesia más bien anda aislada de la realidad que se está viviendo. Y pastor, con toda responsabilidad considero que la iglesia no puede vivir aislada de la realidad. Y esto es nuevo para mí porque nunca se nos enseñó la realidad. Nos hablaron de cosas, de orar, de escudriñar la Biblia, pero nunca de cómo enfrentar la realidad y qué papel nosotros jugamos en medio de esa realidad como creyentes, como nueva criatura, como una persona natural, por decirlo de esta manera, cómo nosotros respondemos a lo que estamos viviendo. De verdad que nunca se nos dijo que era fácil. Hoy en día comprendo que servir a Dios no es fácil, no es como nos pintaron, ven a Cristo y todo se va a resolver. Son situaciones que tenemos que enfrentar día a día, pero lo maravilloso es que la palabra es una herramienta tan poderosa, porque ahí encontramos que lo que se nos dijo fue que sería posible. Creo que para nadie es una noticia nueva saber que la cultura que enfrentamos ahorita, la generación que nos ha tocado vivir en este tiempo, se caracteriza por confusión, sí. Se caracteriza por la falta de valores y la mezcla de religiones y filosofía. Eso es notorio hoy en día, esa mezcla de filosofía, y eso, amado, no nos debe extrañar, porque cuando escudriñamos la escritura, encontramos que los apóstoles también enfrentaron situaciones semejantes a las que estamos viviendo nosotros. Yo siempre me he agarrado a aquella palabra que dice que lo que ha estado escrito y lo que ha sido escrito es para amonestarnos a nosotros, o sea, para enseñarnos, a fin de que nosotros podamos conducirnos de manera correcta en lo que estamos viviendo. La iglesia debe entender que partimos desde una primicia de que la obra de Cristo consumada en nosotros ya es un hecho, y que lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia tiene que ser encarnado en nuestras vidas. Yo he aprendido de que cada palabra que nosotros escuchamos en diferentes lugares, bien sea o estado o municipio, debe ser contextualizada a nuestra propia realidad. Recuerde que yo he estado últimamente hablándole a la iglesia sobre que lo único que está en juego, digamos, que es nuestra salvación, nuestra vida en el Señor. Dios no viene a buscar un pastor. Yo creo que lo dieron la oportunidad que están aquí. Dios no viene a buscar a un evangelista, a un profeta, a un maestro. Dios viene a buscar una iglesia.
Y nosotros como iglesia tenemos que discernir lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. ¿Cuál sería la posición? Y una de las incógnitas que he tenido yo en este caminar es que cuál es la posición que la iglesia debe tener, qué postura nosotros, y le he hecho esta pregunta a muchos pastores, ¿cuál es la postura que nosotros debemos tener ante lo que está viviendo nuestra nación, ante la situación que está viviendo Venezuela? Y parece ser que uno de los retos, por añadirlo, ¿no?, es que la iglesia necesita entender que nosotros somos la respuesta a la solución. Amén. Que el Señor nos dio la respuesta y que lo que el Espíritu, vuelvo y repito, lo que está diciendo a la iglesia tiene que ser encarnado en contextos diferentes en nuestras vidas. Pero el fruto, amado, siempre será el mismo. El fruto es como yo he dicho que la intención original o el propósito del pastor, maestro, evangelista, profeta, debe ser reconciliar al hombre con Cristo. Amén. O sea, puede tener funciones diferentes, pero el fruto debe ser el mismo. Cristo formado en la vida de cada ser humano. Ahora, pastor, fíjate algo. Vamos a recapitular un poquito, porque recuerdo que cuando tuvimos acá, en aquel programa maravilloso que fue tu testimonio, entiendo de que a partir de allí, de ese testimonio, veo que comenzaron a cambiar muchas cosas en tu vida, ¿no? A propósito de esa experiencia. Sí. Y estoy entendiendo que a partir de esa situación, digamos, fuerte que el Señor te mostró, comenzaste a tener una experiencia distinta, una visión distinta. Cuéntanos un poquito esa parte, porque queremos enlazar para la audiencia que nos está sintonizando, más o menos cuándo comenzó todo esto que tú nos estás explicando, cuándo tuviste a tener esa visión tan clara de las cosas, de los retos que está enfrentando la iglesia en este tiempo. Bueno, siempre he tenido durante mucho tiempo, digamos, un año, año y medio, cierta inquietud, pero no sabía cómo desarrollarla o manifestarla. Siempre ya iba sintiendo cierta incomodidad en algunas actividades cuando escuchaba la palabra y había como ese choque con el Espíritu y decía, wow, pero esto no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque parece ser que nosotros desde lo que llamamos púlpito tenemos respuesta para todo, pero la realidad es otra. Y una de las cosas que más me hizo aislarme digamos, de la cantidad de eventos, ¿no?, que pastores amigos vamos a hacer y vamos a hacer lo otro y entonces cargados de eventos, y uno me dice prácticamente que lo que me faltaba fe por la situación que yo tengo como salud, que debo ser medicado por el dolor de la columna. Ajá. Yo le decía, pero es que la realidad es que está el dolor. ¿Cómo obvio yo eso? Yo creo en el Señor. Claro. Es más, yo fui sanado por la ciencia, por el Señor hace tiempo, cuando la ciencia médica me desechó por una tuberculosis crónica. Y el Señor me sanó de eso. Pero, ¿cómo yo voy a decir que es mentira el dolor si está ahí? Es la realidad, es lo que chocamos. Y cuando yo veo y contextualizo esto a la vida real, yo digo, wow, ¿cuánta gente por ahí no está oprimida? Como decía mi esposa ahorita, ¿cómo es que tú decías? Ansiosa, angustiada por las situaciones que está viviendo, porque el sueldo no alcanza, porque no hay comida, porque el dólar va para arriba. Entonces, no podemos decir que no tienen fe, creen en el Señor, pero necesitan dirección. Y si nosotros como pastores y líderes no le damos dirección a la gente, sino que atacamos y decimos, no, pero es que hermana, tú tienes que tener fe, hermana, pero es que tú no oras. No se trata de orar, ni muchas veces de tener fe, porque la fe está. Claro. El orar está. Se trata de que nosotros podamos impregnarnos, podamos, como decía la iglesia primitiva, podamos crear una sinergia juntos como hermanos, como cuerpo, donde tengamos empatía, donde tengamos sensibilidad unos con otros y podamos llevarnos realmente a una edificación sana y sin juzgar, sin señalar a la persona, que es lo que comúnmente se ve hoy. Fíjese, yo hablaba con un pastor en estos días que tenía una actividad y fui a la actividad que él tenía y él me dice, vamos a unirnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo le dije, pastor, hace rato que yo decidí aislarme de todas esas eventualidades que se viven, y tratar de enfocarme en que el Señor me dé dirección para edificar a la gente, para que la gente pueda responder ante las situaciones correctamente, porque el problema es que la gente no sabe responder ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces ahí es donde entran decisiones equivocadas, acciones que más bien lo que hacen es alejarte del Señor.
¿Por qué? Porque los contextos son diferentes, pastor. Cada contexto es diferente, pero a la misma vez hoy estamos enfrentando una serie de cosas que a veces decimos o que nos provoca tirar la toalla. Yo le preguntaría a ¿usted no se ha sentido en momentos donde dice, no puedo más? Sí, ya que va, ya no sé ni qué hacer, voy a tirar la toalla, ¿verdad? Es una realidad. Y como nosotros como pastores mostramos esa postura ante un pueblo que no va a decir, bueno, si es el pastor, mira cómo está. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué es la tendencia que hay? La tendencia es o está en pecado o no está haciendo las cosas bien. Y no saben, no son capaces de discernir que las situaciones que estamos viviendo nos golpean día a día. Y entonces tenemos que agarrarnos de la palabra. Nunca se me olvide esa palabra que el escritor de Hebreo le dice a la iglesia. Una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que avanzaba, una iglesia que estaba viviendo manifestaciones, pero llegó un momento donde su fe empezó a ser sacudida. Entonces era un reto de enfrentar, de saber responder ante las situaciones difíciles. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Hermano, los exhorto brevemente para que soportar todas estas situaciones, pero agarrándose de la palabra, de lo que hemos creído, de lo que nosotros vivimos. Y esto suena bonito, pero lo importante es vivirlo, caminarlo. Y ahí cometiendo errores, teniendo, así como quien dice, esas debilidades muchas veces que día a día enfrentamos y hoy cada día más. Entonces necesitamos que todas estas cosas, cada palabra, la podamos contextualizar en cada comunidad, en cada barrio, en cada pueblo. Y la intención, mi pastor, de este programa que le dije para hacerlo es crear conciencia de que estos retos que no son comunes para todos requieren de una iglesia con una mentalidad no de sobrevivir, porque parece ser que vamos a los servicios a sobrevivir, parece ser que nuestra vida en el Señor es un sobrevivir día a día. Entonces difícilmente se ve el gozo reflejado en las personas que confiesan a Cristo. ¿Por qué? Cuando tú le preguntas, ay pastor, no tengo que comer, ay pastor, no tengo esto, tan cargada situaciones. Entonces, tengo que decirlo, pastor, nosotros como pastores lo que nos importa, ya dimaste, ya ofrendaste. Eso parece ser, pero no sabemos que esa persona no tiene ni qué comer. Muchas veces la gente va a las iglesias con la intención de la cesta de amor para recibir algo, pero no tienen la mente de recibir al Señor. Pero no podemos culparla tampoco, porque esa es la necesidad que está viviendo. Sí, claro. Esa es la realidad que está viviendo, amado. Entonces, cada contexto es diferente, pero lo que estamos enfrentando, todos estos retos, mi pastor, que no son comunes a todos, lo tenemos en cada comunidad, en cada congregación, en cada iglesia. Y necesitamos de una iglesia, no con una mentalidad de sobrevivir, sino una iglesia que altere su presente, que altere su realidad más allá, porque nuestra realidad es Cristo, amado. Y por eso es que debemos, o me gustaría, que cada uno de los que nos está escuchando podamos entender estos retos, que yo no los veía dentro de la congregación, pero día a día, ahora entiendo que esa inquietud, que esa frustración, que muchas veces uno tiene porque no ve avance, porque ve la silla vacía, porque la gente, ¿qué le pasa a la gente? Y uno sigue información, predicaciones van, predicaciones vienen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y entonces lo que nos estamos es desgastando y volviendo loco preguntándole al Señor, pero Señor, ¿qué hacemos? Y muchas veces lo que tenemos que hacer es no hacer nada, dejar que sea el Señor, porque esta obra no es mía, esta obra es del Señor. Y por eso es que hay retos, amados, que tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y uno de ellos, mi pastor, es la tendencia a la desconexión. Hoy en día estamos en la iglesia, pero estamos desconectados. Estamos en las congregaciones, pero es lo que yo le estaba comentando antes de empezar el programa. Usted me invita a su casa y cuando entramos en la sala, usted tiene el teléfono, su esposa tiene el teléfono, su hijo está metido en el teléfono y yo termino pidiéndole wifi. Yo termino y dice, pastor, déme el wifi también, porque entonces, ¿qué hacemos? Yo fui a visitarlo, pero no hay, ¿ven? Hay una desconexión total, simplemente estamos ahí cada uno metido en su propio mundo. Esa es una realidad, ese es un reto que la iglesia está enfrentando, que el pastor está enfrentando, es la desconexión, porque es irónico que mientras más conectados estamos tecnológicamente, más ausentes estamos físicamente.
A nivel de familia. A nivel de familia y a nivel de creyente, a nivel de sociedad. Yo veo gente que se enferma, yo trabajo en el Ministerio de Educación y he visto cómo gente se desespera porque dejó el teléfono. Veo gente que no puede tener un día con el teléfono y no recuerdo ahorita, pero eso es una enfermedad psicológica. Ya los expertos le dieron nombre a eso, una persona que no puede estar ni un minuto sin el teléfono. Y eso no se ve solamente fuera del contexto de iglesia, sino que dentro de la iglesia también se ve eso, dentro de las congregaciones, por decirlo de esta manera. Y estamos hablando de personas de todas las edades, ¿no? De todas las edades, porque ya un niño de 4, bueno, mi nieto descargaba, no tenía ni siquiera, yo creo que tenía 1 año, descargaba un juego y cuando le iban a quitar el teléfono lo borraba para que no le llamaran la atención, imagínate tú. Y bueno, entonces mira cómo esta generación ha estado creciendo y formándose, ¿no? Entonces, ahora, pastor, pero la pregunta sería, ¿cómo hacer? O sea, ¿cuál sería, digamos, el mensaje para la iglesia, que es la que le está tocando o es la que tiene que enfrentar ese reto? ¿Cómo se enfrenta ese reto de traer a los creyentes a la presencia del Señor, de sacarlo de las redes? Porque eso está tremendo. Claro. Y ¿Qué palpable. hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, mi pastor, es identificar que estamos viviendo en contexto de pantalla, identificar de que estamos viviendo de transmisiones, estamos viviendo de aplicaciones, estamos viviendo en contexto de dispositivos, nuestras relaciones son digitales. Y esto, mi amado, aunque es un resultado del modernismo, como dicen por ahí, y de lo que nosotros en esta generación nos ha tocado como parte del avance de todo lo que tiene que ver con la tecnología, a la misma vez nos presenta ese reto. Cosa que no se veía hace 20 años atrás, ¿no? No se veía. Y si nosotros, es como, aunque a mi esposa no le gusta que yo hable de eso, tengo que decirlo para que me puedan entender. Es como la iglesia dentro de las cárceles. Yo me acuerdo que si al que no le llegaba un familiar, ese hacía ayuno, ese oraba, ese hacía vigilia. Y se metía con Dios tremendamente para que Dios tocara el corazón de su familiar. Así mismo sucedía si no lo llamaban a tribunales. Yo veía a la gente metida con Dios, estableciendo un plan de oración, de vigilia, con el hecho para que Dios le pudiera tocar el corazón al juez y llamarlo. Pero hoy en día no. Desde que llegó la tecnología, aunque es muy buena, pero el uso que se le está dando a nivel de iglesia y aún a nivel de sociedad. Ahora no, ahora el evangélico no se mete con Dios, sino que no viene el familiar, préstame el teléfono para hacer una llamada. Mira, ¿por qué no me ha venido a visitar? Ve lo que ha separado por el mal uso, por el mal entendimiento, por el mal discernimiento que se tiene, porque la tecnología no es mala. Para mí es una herramienta que alcanza. Bueno, esta plataforma alcanza a millones de personas. Entonces, fíjese usted, es importante nosotros, lo primero que tenemos que hacer es identificar este problema, identificar esta situación para empezar a ir buscando la respuesta. Aunque yo le voy a plantear más adelante lo que considero que tenemos que tener presente para responder de manera correcta a cada uno de estos retos, porque simplemente esto es lo primero y es uno de los que está golpeando más, la tecnología, esa desconexión donde la gente puede llegar a creer que este asunto de la fe es intelectual. La gente puede llegar y está creyendo que este asunto es de inteligencia superior. Mientras más conozco, mientras más like me dan, mientras más seguidores tengo. Y entonces la gente, bueno, me pasó un caso de una fundación que yo pertenezco, donde la fundación da recursos, pero cuando mandan a hacer el control y seguimiento, resulta que la persona no tiene iglesia. Wow. Porque se autonombró pastora porque tenía 100 seguidores. En una plataforma. En una plataforma normal, pero no tenía iglesia. Y ella identificó que tenía iglesia. Entonces, y el asunto, amado, de esto, que es el cuerpo de Cristo, no es digital. El cuerpo del Señor no es digital. Claro, el cuerpo tiene virtual, que tener un elemento presencial. Exacto, por la vida de Dios tiene que ser un elemento donde la gente pueda tocarlo, palparlo, sentirlo, pueda escucharlo. Pero este asunto de la fe tiene que poder ser encarnado en cada persona en tiempo real. Estoy seguro que hay personas dentro de las congregaciones que nos están escuchando que tienen esta inquietud. Sí. Que sienten eso porque el Espíritu Santo inquieta. Ha estado tratando con ellos. Los trata, los discierne, pero
el temor de decirle al pastor o de decirle, pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque la gente está metida en el teléfono, la gente no entra a la iglesia a orar, sino esto. Ese miedo es el que lo tiene paralizado. Sí. Y decíamos que cómo era que la iglesia iba a poder enfrentar, y el pastor decía que lo primero que teníamos que hacer era ir identificando. Para comenzar a ver cómo traemos la solución, primero hay que comenzar a identificar. Pero bueno, sí, lo primero que tenemos que hacer es identificando el problema, ¿no? O no digamos problema como tal, porque la tecnología es buena para muchas cosas, sino que identificar el mal uso que le estamos dando a esta tecnología. Porque ya los científicos ya tienen un nombre, esta tecnología tiene un nombre científico, lo que estamos hablando, personas que no pueden tener un teléfono o le cuesta soltar el teléfono, y el nombre científico es nomofobia. La nomofobia, según el término, proviene del inglés fonefobia y se define como el miedo, fíjese usted, el miedo irracional a estar sin el teléfono. Y también se manifiesta con ansiedad severa, nerviosismo o pánico cuando no tiene el teléfono o se agota la batería. Wow. ¿Qué le parece? Y eso sucede dentro de la iglesia también. Ya tiene nombre científico, ya ¿no? Tiene. Ahora, fíjese usted, que ¿cómo empezamos a responder a esto? Bueno, una vez que nosotros empecemos a identificar como líderes la situación que está viviendo, la obra que el Señor nos ha entregado en nuestra vida, porque como dije al principio, esto no está aislado de la iglesia. Y es difícil ahorita diferenciar la iglesia del mundo. Es difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría del comportamiento, llámese actividades, llámese eventos, obras de teatro, danza, se están cada día más pareciendo al mundo que a una vida en el Señor. Qué tremendo, ¿no? Sí hay eventos, y no estoy menospreciando esto, sino que estoy viendo es la realidad, que como esto es lo que está trayendo a la gente, entonces eso es lo que empiezo a trabajar. Ahí es donde cometemos los errores, porque yo no puedo traer a la gente a los pies de Cristo a través de un evento. ¿Por qué? Porque es como una película, porque una vez que tú la ves, mínimo la puedes ver otra vez, pero ya cuando la vas a ver la tercera vez ya te aburre, ya te desgasta, ya te cansa, ¿verdad? Y así mismo sucede entre la obra. Entonces la iglesia tiene que crear estrategias donde los creyentes participen juntos. Pero esta participación no tiene nada que ver con una actividad para llenar iglesia, para hacer un protemplo. No tiene nada que ver con una actividad común. ¿Me explico? Como una actividad de lo que estamos comúnmente acostumbrados a hacer. Vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer un evangelismo. No, el mecanismo o lo que la iglesia tiene que empezar a trabajar, cada líder, cada pastor, es en hacer una estrategia donde los creyentes, el cuerpo de Cristo, participe juntos, donde coman juntos. Aunque dirán mucho, no, por la economía esto está un poco difícil, o dirás a uno, pensarán por ahí que no están escuchando, este está loco, este como que no vive en Venezuela. Pero no, amado, yo he creído un Dios, si yo le contara cómo Dios nos ha sorprendido a nosotros, y el sueldo mío como ministerio es 119 bolívares. Imagínese usted. Menos de $1. Menos de $1. Y depender de la iglesia ahorita, no, amado, eso no resulta. Eso no resulta. ¿Por qué? Porque no hay ingreso. Y dígame la zona donde quizás está la iglesia establecida, donde trabajan 2 o trabajan 1. Entonces, por ahí no es el asunto. Pero sí creemos en Dios, y Dios nos ha provisto de una manera tan poderosa, y donde hacemos y creamos estrategias donde nosotros como líderes, como cuerpo, el equipo de trabajo participe, amado, participe juntos, donde uno aprenda en esa participación a identificar los conflictos, amado, los conflictos que tiene el líder. Yo siempre he dicho que no podemos poner en la puerta a un líder que tenga el corazón herido, pero ¿cómo identificamos? Sí. Porque estamos pendientes de que lo hace bien. Ay, canta bonito, toca bonito, pero estamos viendo es el trabajo que está realizando. Ay, lo sabe hacer, pero no se trata de saberlo hacer, es saber la intención con la cual lo estamos haciendo. Entonces, nos cuesta identificar realmente el lado espiritual de cada persona, su corazón, sus pensamientos. Y recordemos que este asunto es espiritual, pastor. Todo lo que hacemos es de carácter espiritual. Y entonces, aún dándole yo un pedazo de pan o un café a usted o un vaso de agua, tiene una intención espiritual.
Entonces, ese mecanismo nos ayuda a nosotros a identificar escenarios de dolor, escenarios de sufrimiento, escenarios de miseria, que donde la gente no le gusta, le cuesta abrirse, sale de su casa con el corazón herido, pero llega a la iglesia y la sonrisa de oreja a oreja. Entonces, creemos que eso está bien y eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso se está creando como el hueso cuando está partido y se va secando, va creando un callo, ¿no? Como se dice, alrededor. ¿Y qué sucede? Que deforma la originalidad de eso. Entonces ya no es lo mismo, ya la sanación no es la misma. Entonces, ay no, pero es que, y entonces lo que vengo, ay, yo me entretengo en la iglesia para no pensar en los problemas. Ese mecanismo nos ayuda a nosotros a identificar ese dolor y ese sufrimiento. Y allí, entonces, tomar acciones, movilizar a la gente si es necesario, hacerle la visita si es necesario, pero que se sienta la gente que tu problema me importa. Ahora, pastor, ¿es posible con todo esto que estamos desarrollando acá que las personas estén viendo las redes sociales, los teléfonos, las tablets, etcétera, como un medio de escape? Sí, escúchame, lo que te contaba al momento, ¿no? Yo hice un diplomado de metodología de investigación con IA y le pregunté a la IA, no, yo no sé, estaba buscando, el profesor estaba explicando cómo nosotros buscamos o armamos una tesis. Entonces, yo cuando le estoy preguntando, dice, háganle preguntas. Se me vino a la mente preguntarle qué tan porcentaje el algoritmo está formando a la gente hoy en día, especialmente los cristianos. Tú le preguntas eso y ella desarrolló su pregunta y me dice el 99.9% está siendo formado por el algoritmo. Y cuando tú pesas a eso, visualizas, disciernes, te das cuenta de que mucha de la gente, su comportamiento tiene que ver con las redes sociales. Con lo que están viendo. Con lo que están viendo. Con lo que ellos están absorbiendo. Por eso yo decía una pregunta, lo dije, ¿cuál es tu fuente de alimentación? Y es la pregunta que le hago a los que nos están escuchando. ¿Cuál es su fuente de alimentación? Porque según la fuente de alimentación va a ser el crecimiento y el desarrollo y la fortaleza de cada persona. Es una pregunta muy importante. Claro, entonces yo debo identificar mi fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque de lo que estoy viendo, de eso estoy consumiendo, inevitablemente. Entonces eso, queriendo o no queriendo, forma un comportamiento. Y ese comportamiento es el que cuando lo pesamos a la palabra, estamos faltos. Por lo tanto, hay que crear conciencia, hay que crear sensitividad a los creyentes, a los líderes, a los pastores, que el cuerpo de Cristo no es digital, que la presencia física de la iglesia en este tiempo es indispensable, que la iglesia se haga sentir, pero no porque tiene cantidad, no porque tiene el mejor sonido, sino que se haga sentir por las obras, por la respuesta que le están dando a cada persona. Usted va al hospital, pastor, y eso a usted le quiebra el corazón. Por lo menos el hospital de los Valles del Tuy. Le quiebra el corazón viendo la necesidad, viendo gente que se siente impotente porque no tiene una inyectadora. Viene gente que porque tiene un dolor y tiene que comprar la medicina, pero no tiene el dinero. Dios nos ha bendecido a nosotros que las veces que hemos ido para el hospital, aparece una inyectadora, y nosotros vamos. Y ojo con esto, no llegamos religiosamente, llegamos ¿qué necesita? Porque la gente está cargada de información. Mira, un predicador decía, nosotros tenemos que aprender que ya la gente que entra por la puerta de las congregaciones no son las mismas de hace 20 años. Son gente que viene con información, gente que ya saben aún lo que va a decir el predicador, gente que se han alimentado de informaciones a través de las redes sociales, a través del Google. Entonces, todas estas cosas, amado, la iglesia debe crear un mecanismo de impacto donde no se puede reemplazar el congregarse con quedarse en su casa viendo TikTok. No se puede reemplazar, amado, el afecto, el trato con las personas por la tecnología. Por eso, ahí entramos al segundo, pastor, el segundo reto que yo considero que es importante visualizar lo que es la compartimentalización. Fíjese usted, según la psicología, también es mecanismo de escape. Y cuando veo esto, ¿por qué hablo de la compartimentalización? Porque estamos viviendo en una generación que puede hablar con muchas personas a la misma vez, pero no prestarle atención a ninguna. A ninguna, eso está pasando mucho, sí. No prestarle atención a ninguna. Es la única generación que tiene 4 pantallas abiertas.
que tiene por un lado un dispositivo y por otro lado la pantalla de la computadora, por otro lado el teléfono con la notificación que le llegó. Es la única generación que pone al descubierto un pedacito de vida en cada lugar. Tiene 10 redes sociales y en cada uno pone un pedacito de su vida. ¿Me explico? Y cuando tú pesas a eso, tú ves, eso no es la realidad. Eso no es lo que realmente está pasando. Sabemos que lo que se publica en Facebook, en el TikTok, es más una mentira que una realidad. Sí. ¿Por qué creemos que es más que una mentira? Porque la gente busca impresionar a otro. Estamos viviendo un tiempo donde estamos buscando el reconocimiento de hombres. Y en la iglesia más todavía. Estamos buscando donde la popularidad en la gente. La promoción. La promoción en la gente. Entonces busco la manera de hacer un comportamiento que atraiga gente porque quiero ser popular. Y este asunto no se trata de ser popular, hermano. Porque ¿de qué me sirve ser popular y de arriba no ser reconocido? No, y algo que me estoy dando cuenta que es tremendo. O sea, el mensaje que la gente quiere oír, porque es el mensaje que saca más like, es el mensaje que... Por ahí vamos. Más o menos, esos son los predicadores que yo estoy viendo ahora mismo en las distintas redes sociales que existen, que ellos no se están preocupando por oír la voz de Dios para traer la actualización de lo que Dios está hablando hoy. No, yo estoy tratando la manera de buscar ahora el mensaje que es tendencia. Ajá, el mensaje popular, el mensaje que está de moda. Entonces, es tremendo. ¿Por qué? Y más para nosotros los pastores que ya tenemos un entendimiento claro, ¿no? De que ya hemos identificado este tipo de situaciones. Porque ahora con más razón y responsabilidad tenemos que cuidar lo que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque es inevitable no escuchar ese tipo de predicaciones, es inevitable, más cuando la gente tiene una necesidad. De repente en la congregación no se le dice o se profetiza carro, casa, pantalón, pero va a las calles y escucha y de repente viene alguien y te dice, mira, Dios me dijo que te vas a bendecir, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué pasa con ese? Ese es un problema. Claro. ¿Por qué? Porque si no formamos nosotros gente sana, realmente, gente con el entendimiento de que su vida y su relación con Dios depende única y exclusivamente de ella, no de lo demás, que yo no puedo poner mi relación con Dios en manos de cualquiera, mano. Entonces que yo tengo que aprender a discernir cada palabra que se escuche, porque se puede escuchar bonito, pero no porque se escuche bonito, es la realidad. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esa gente? Entonces esa gente va a empezar a mirar la congregación, va a empezar a mirar a su pastor de manera diferente. Y va a decir, no, ahí esa iglesia no se predica la verdad. ¿Por qué? Porque ahí no me dicen nada de lo que yo quiero escuchar. Siempre me confrontan, siempre me dicen, siempre hay una palabra que pega duro. Y eso no es lo que está buscando la gente. Bueno, pero date tu cuenta que creo que eso tiene que ver mucho también con el cumplimiento de la Escritura. Recuerda que Mateo 24 habla de que mucha gente sería engañada en estos tiempos. Entonces las redes sociales están sirviendo para que mucha gente llegue a la palabra y conozca la verdad. Pero por otro lado, mucha gente que ya ha sido ganada, que ya conoce la verdad, está siendo engañada. Sí. Y se cumple lo que dijo Jesús cuando dijo que incluso hasta los escogidos serían engañados. Y las redes sociales, tristemente, están siendo como los canales por donde el enemigo está engañando a mucha gente. Considero que este programa está maravilloso porque hay muchas cosas que tenemos que ir tratando para ir visualizando dónde están los problemas. Yo noto también, pastor, que ahora se ha extendido una problemática que llegó a la iglesia. Los hermanos llegan a la congregación y para que los niños no molesten, Le entregan el teléfono. y esto yo lo estoy viendo desde hace rato, ¿no? En vez de que los niños estén de alguna forma interactuando, pendientes de lo que se está enseñando, para ir aprendiendo, para ser edificados, para ser formados, bueno, sencillamente los niños están allí como que si no fueran parte de la iglesia, como que si no, lo que está pasando entre la iglesia no tiene que ver con ellos, y están metidos allí incluso hasta con juegos sumamente Juegos fuertes. lanzando tiros, y juegos que hay un juego que yo tengo mucho cuidado en la iglesia y paso con cuidado, y cuando veo que están jugando le quito el teléfono. Claro. Y es el juego de que mientras más tú destruyas, más dinero vas ganando. O sea, el juego se basa en destruir y matar, que es la única forma de que tú ganes el juego. Entonces imagínate tú, un niño de 5 años allí para que no molesten, pero eso es porque falta, mi pastor, falta ese maestro de antes, los niños, esa persona que siente esa pasión por cuidar a los niños. Pero hoy en día vemos personas, líderes, que entre comillas lo digo, que han nacido de nuevo, que no soportan a los niños.
O sea, que no tienen herramientas, ¿ves? Que no buscan la forma de crear un mecanismo. Y por más que tú le enseñes, por más que tú le digas, porque no se trata de ocupar un espacio, es de entender cuál es tu asignación, cuál es tu propósito. Y dentro de eso de propósito, mi pastor, es buscar la manera de que Cristo sea formado en cada persona, del más pequeño hasta el más grande, irlo inculcando, irlo instruyendo poco a poco. Pero ¿qué es lo que quiere la gente hoy en día? La gente quiere lo fácil. La gente lo que quiere es el escenario, la gente lo que quiere es el púlpito, la gente lo que quiere es cosas que no lo desafíen, donde ellos no puedan invertir, donde ellos no puedan invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Eso la gente lo desecha, eso como que es el imán cuando tú lo volteas al revés, que por más que busque de pegarlo, claro, no pega. ¿Por qué? Porque estamos ante una generación comparta mentalizada, una generación que ha aprendido a orar con el teléfono al lado, una generación que está leyendo la escritura con el teléfono ahí montado encima, una generación que está orando y tiene el teléfono en la oreja, pero en su oración está más pendiente de la notificación que le llegue. Y dígame, si el teléfono suena, se desconecta automáticamente. Es tremendo. Hay personas que tú lo ves en el púlpito, así, oye, esta persona está fluyendo en el Señor. O no digamos que esté temblando, sino que está ahí quebrantada, está llorando. Ajá. Pero siente la vibración del teléfono ahí. Y mire, yo me quedo sorprendido. Dios mío. Ay, dice, oye, ¿qué pasó aquí, pues? Si hace rato estabas llorando con el Señor, pero el teléfono vibró. ¿Es por qué? Porque han mezclado todas esas cosas en el Señor y le han dado más importancia a eso. Por eso, amado, estos retos dificultan la formación espiritual, mi pastor. Estos retos dificultan la formación del creyente y la iglesia tiene que poder intencionalmente responder a eso. El líder, enseñándole a la congregación que cada área de su vida debe estar integrada y deben de reflejar el gobierno de Dios en su vida. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, enseñarle. El problema es que el miedo, mira, una vez yo puse en la congregación, no sé, yo sentí que Dios me dio esa palabra, que me dio, ponla en toda la entrada de la iglesia, cambias o te vas. Así, mire, esa palabra confrontaba aún al inconverso que estaba afuera. Y la gente me empezó a mirar así, y hasta que Dios no me dijo que la quitara, yo no la quité, mi patrón. Porque era una palabra que te confrontaba. Era una palabra que cuando tú llegabas, lo primero que te conseguía, cambia o te vas. Y la respuesta que yo tenía a eso era que si se supone que si tú vienes a Dios es buscando un cambio. Claro, claro. Es porque tienes la necesidad de algo. Pero entonces no vas a venir a amañarte, no vas a venir a hacer lo que te da la gana, no vas a venir a que la gente haga lo que tú quieras y no te va a dejar edificar. Entonces yo oye, y los líderes cada ratico entraban, uy, pastor, esa palabra, uy, pastor. Pero si te está confrontando es porque tiene que examinarte, es que tiene que ver algo en tu vida, porque a mí no me molestaba eso. A mí no me decía nada. Pero es como la persona que cuando hay una palabra que lo confronta, automáticamente la desvían. ¿Sabes que hay un programa que tú envías un WhatsApp, le envías un WhatsApp, por ejemplo, a mi esposa, y ese WhatsApp, si yo quiero saber lo que dice, él rebota. Entonces, así mismo parece que funciona la iglesia hoy en día. O sea, que hay una palabra que te está confrontando porque la intención es sanarte. Dice que hasta los tuétanos, la coyuntura, discierne el pensamiento, la intención del corazón. Y entonces, cuando esa palabra llega en tu vida, ¿qué dice? Habla, Jehová. Mira, sigue hablando. La rebota por otro lado. La rebota por otro lado. Amado, y hasta mal. Nos pasó un caso no hace mucho en la iglesia que la persona, cuando yo predicaba, ella decía que todo era para ella. Entonces ella empezó a menguar. Porque ella decía, pero pastor, cada vez que usted predica, como que si me estuviera confrontando a mí. Ajá, ¿y qué culpa tengo yo? Pues la palabra que te está confrontando. Claro. Y si te está confrontando, en vez de examinarte, en vez de, oye, es verdad, Señor, voy a poner esta área en tu vida. Amado, esto no es fácil, yo le digo por experiencia propia. Imagínense, todavía hay cosas en mi vida que todavía el Señor está tratando. Que hay cosas en mi vida que todavía actúo impulsivamente. Y tenemos que nosotros dejar que esa palabra o la palabra que el Señor hable, siempre, cualquier palabra, llevarla y contextualizarla. Para ver, yo le decía antes a la iglesia, mira, la palabra es la pieza del rompecabezas que llamamos vida, de la vida que Dios nos ha dado. Entonces, yo lo que debo entender es que si hay una palabra que se está desarrollando, que está gravitando, por decirlo de esta manera, entonces yo debo capturarla e identificar en qué parte de mi vida esa palabra que estoy recibiendo encaja. ¿Por qué?
porque aunque Dios hable a multitudes, Dios te está hablando directamente también. Entonces necesitamos entender que lo que estamos enfrentando ahorita está dificultando la formación del creyente, está dificultando la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos relacionarnos confiadamente y hacer que nuestra vida realmente sea gobernada por el Señor. Hay situaciones, ¿verdad?, que duelen, que nos golpean a nosotros por muy que tengamos alguna revelación, porque somos humanos. Hace 3 días yo estaba, Dios mío, pero ¿por qué está pasando esto? Señor, que dime. Entonces, eso por qué te está sucediendo algo, debemos aprenderlo a identificar correctamente. Porque a lo mejor es algo que Dios está triturando o es algún comportamiento que Dios está afinando, porque el sonido que estás dando está desafinado. Ajá. Porque la forma en que estás llevando no es lo correcto. Pero también hay cosas que de repente no es que estés en pecado, que estés desafinado, sino que es algo que Dios te quiere mostrar para llevarte a otro nivel de vida. Chévere. Entonces, pero si nosotros todo el tiempo estamos cuestionando, estamos juzgando, estamos criticando, estamos a la defensiva, tenemos esa pared allí que no permite que nosotros seamos edificados, porque hay una parte, uno de los retos que nos enseña, y lo vamos a decir ahorita en un rato, pastor, de que es el autocontrol que tenemos nosotros, ¿no? Que nosotros mismos nos convertimos en críticos de nuestro comportamiento. Nosotros mismos juzgamos nuestro comportamiento a nuestra conveniencia, pero no permitimos que otros nos señalen y nos juzguen, no permitimos que otros nos corrijan, y esto es fuerte. Mira, yo he aprendido tanto, pastor, que cuando a mí me corregían, yo sentía algo aquí dentro del pecho, que yo pensaba que era el Espíritu Santo. No, mano, era que me estaban diciendo la verdad. Y la verdad me hacía sentir algo aquí en el pecho que, y entendía, no, pero es que Dios está tratando conmigo y la persona está equivocada. No, el equivocado era yo. Entender esto es importante, amado. Porque fíjese usted una cosa, dentro de otros retos que tenemos es esa manera sutil de manejar las cosas, como el consumismo. Así como yo dije ahorita, ¿cuál es tu fuente de alimentación? Ahora, ¿qué te está consumiendo hoy en día? ¿Qué en tu vida está jugando el papel de ese consumismo? Por ejemplo, la gente va a los servicios a recibir algo. De hecho, solo se quedan en congregaciones que se ajustan a sus necesidades. Si aquí yo vengo, yo he tenido gente que llega a la iglesia y escucha, y llega 2 o 3 días. Entonces, ¿qué pasó? No, es que estaba viendo para ver si... Bueno, pastores, eso lo ocultan bajo el argumento de que Dios todavía no me ha confirmado si esta no es. No, es que estoy buscando dirección del Señor. ¿Ven? Mira lo tremendo que estamos. Y he llegado gente y se han sentado y ¿te gustó el servicio? Sí, ¿te gustó la palabra? Sí, Dios me habló. Ajá, pero después de la semana, los 3 días no los ven. Y le pregunta, ¿qué pasó? No, es que no, Dios todavía no me ha confirmado que es ahí. ¿Ve? Entonces, son personas que buscan, ¿ve? Y como no se ajustan a sus necesidades, es como si fueran al supermercado. Sí. A comprar algo, a escoger, ¿ve? Y como no lo ve ahí... Y como no lo ve ahí, no voy para otro lado, ¿ve? Agarran lo que más les convenga y lo que más les satisfagan sus deseos, ¿verdad? Personales. Y así mismo van. No es tanto a dónde me dirige el Espíritu, porque... Yo siempre he dicho, nadie va al Padre si el Espíritu no lo trae. Y he tenido que decirle a algunas de esas personas, pero si tú estás en tu casa, si tú vienes de Caracas, te mudaste para acá, y estás en tu casa y Dios te puso el sentir allí en tu casa porque estabas ahogado, porque sentías algo, una necesidad de congregarte y llegaste a un lugar, ¿no crees que Dios esté tratando contigo? Ya, no es de que el Espíritu Santo te está dirigiendo. Y ese es el lugar, claro. Pero como de una vez te está dirigiendo y te está golpeando de una vez para que quitar esa barrera que se está separando de él, esa arrogancia quizá, entonces no refleja tu vida como gobierno de Cristo, sino que quien está gobernando su propia vida eres tú. Entonces, eso es uno de los retos tremendos que nosotros tenemos, mano, porque... Ahora, pastor, pero fíjate, yo creo que eso del consumismo es peligrosísimo. Sí. Porque incluso pudiéramos compararlo con... Yo creo que está mal la comparación, pero me atrevo a decir que es como el vicio de la droga. Porque si esto del internet, que ya hemos dicho que está bien, pero por otra parte no está bien, todo depende de cómo la persona lo vea. ¿Ves? Si existiera un cable grande y de repente alguien, pum, corte ese cable y nos quedamos un mes sin electricidad, sin internet, ¿qué pasaría en el colectivo que depende ciertamente de estar conectado 24/7 a las redes sociales? O sea, ¿cómo serían esos ataques de ansiedad
A partir de ese momento. Fuerte, fuerte, amado. Yo he visto personas en la madrugada, cuando me ha tocado salir de madrugada, en la madrugada parado en una esquina solo, pareciendo zombie, con el teléfono, porque ahí llega la señal de internet. Es tremendo, esto está acabando. Y muchachitos del liceo, yo decía, ¿en qué momento este niño va para el liceo? ¿Cómo aprenden el liceo si están metidos ahí en el jueguito ese de Free Fire? Ah, pero como lo que dijimos ahorita, para que no estorbe, toma. Antes era diferente, porque antes se veía en la casa nada más, para que el niño no molestara a la mamá, lo ponían a ver unas comiquitas subliminales todo el día. Ajá. Ahora es el teléfono, le sueltan el teléfono allí, toma, siéntate ahí. Y personas que tienen la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. O jovencitos que también tienen la facultad de poder comprender lo que es el Evangelio del Señor. Okay. Y por eso es que es importante, amado hermano, la iglesia en este tiempo tiene que retar esta mentalidad. Tiene que retar en vez de atenderla. Porque ¿qué es lo que está haciendo cuando un padre cuando le entrega el teléfono al niño? Atendiéndola. Y los psicólogos dicen que un niño con más de 15 minutos con un teléfono ya es un daño que se le está haciendo. Porque es un niño. El nieto mío yo he visto que se pone a llorar a veces por el teléfono, pero resulta, fíjate tú, que esto es tremendo, es como la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela te ayudan, te enseñan algo, pero lo que te enseñan en la escuela se está desbaratando en la casa. Entonces es lo que está pasando. Nosotros como abuelos, por decirlo, con el conocimiento ya, mi esposa es psicóloga social, entonces le dice que el teléfono, el nieto con ella tiene un comportamiento diferente que con los padres. Pero ahora el niño le gusta estar más con esto, con esta familia, que con esto, porque aquí me corrigen. Y aquí no, aquí me dan la libertad de hacer todo. Ajá, claro, exactamente. Entonces, de eso está pasando en la iglesia. De creyentes que van a la iglesia donde no los corrigen. Donde simplemente, llego a la iglesia a escuchar el servicio, ofrendo o diezmo y tengo que, ya, con eso ya cumplí mi asignación con Dios, por decirlo de esta manera. Es como que entonces, como que si Dios lo tuviera preso y tienen que ir a reportarse semanalmente, a decirle, bueno, señor, aquí está ya con eso pasé mi asistencia. Es tremendo. Claro. Pero es así la manera en que la iglesia, por lo menos en lo que yo he visto aquí en los Valles del Tuy, y eso va, yo creo que a nivel de Venezuela completo, porque no he ido a otros países, pero yo creo que eso se ve en todas partes, pastor. Si uno como pastor también no aprende esto, uno entra en frustración. Sí, pastor. claro que sí. Uno entra en desespero también. Y yo sé lo que le estoy hablando. Uno entra en un proceso que entra como en un abismo, pastor, de desesperación, de cuestionarse a uno mismo y decir, bueno, ¿será que estoy en pecado? Porque es que nadie viene, es que la iglesia es siempre lo mismo, es que llega la gente, se llena una semana y la otra semana está vacía. Entonces uno empieza como a desboronarse. Y por eso le doy gracias al Espíritu Santo, mano. Le doy gracias a esa relación que desde el día que Dios me llamó, entendí de que era Dios y yo. De tener siempre presente que lo que Dios hizo conmigo no lo pudo hacer ni el psicólogo, porque me llamaron para psicólogo, ni los brujos, porque yo fui 7 años brujo, ni el hijo que me dio mi esposa, ni mi madre, ni ninguna persona que trató de ayudarme en aquel entonces pudo darme lo que Dios me hizo en ese día. Entender eso, yo lo llevo, ¿sabe que cuando Jesús está haciendo la obra ya, que Juan fue preso, sabe que Juan entró en confusión, sí. La duda lo visitó, y él mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era el otro, hermano. Pero me llamó mucho la atención, y de ahí me ha agarrado bastante, de que Jesús, la respuesta de Jesús no fue, sí, dile que sí soy yo. La respuesta de Jesús fue las obras. Las obras. Dile que los cojos están saltando, que los sordos están oyendo, que los ciegos están viendo. Entonces, recordar, pastor, líder que me está escuchando, pastores que me están escuchando, creyente que me está escuchando, porque si usted está sirviendo a Dios, si usted ha creído en Dios y Dios se ha encontrado con usted, algo en su vida cambió, algo en su vida. Quizá el trato con Dios no fue igual y nunca será igual al de otra persona. No se va a parecer. El trato que Dios hizo con usted, pastor, no es el mismo que hizo conmigo. Pero la intención sí es la misma. El resultado sí es el mismo. Entonces, recordar lo que Dios hizo en su vida le ayuda a usted a enfrentar estos retos. Fíjese usted, la iglesia en este tiempo tiene que retraer esta mentalidad en vez de atenderla.
Porque la reunión de la iglesia es un lugar para ser perfeccionado, edificado, para propósito más allá de nosotros mismos. Para el propósito más allá de cualquier cosa. Nuestras reuniones es la invitación del Espíritu del Señor para que nosotros podamos ser parte de lo que Él ya está haciendo en nuestra vida y en este mundo. Es una invitación para que Cristo valide nuestra propia autorrelación y la mentalidad con su mismo. Bueno, según lo que hemos desarrollado acá, hay mucha tela que cortar, hay mucho por trabajar con este tema, y de verdad ha sido una bendición poder compartir esta maravillosa conferencia hoy, que creo que está siendo de bendición para todos, porque esto nos está tocando a todos. Y le comentaba al pastor ahora mismo que incluso uno va por las calles de cualquier comunidad y por decir las 3, 4, 5 de la tarde, tú siempre veías a los jóvenes, los niños, los adolescentes compartiendo afuera, jugando con un grupo de jóvenes, un grupo de amigos, y que va, ahora ya tú no ves nada de eso. Las calles solas. Incluso el ministro de Educación daba unas declaraciones en estos días, yo escuchaba, en donde decía que era una cosa muy desventajosa para un profesor de un aula de clase que tener a un niño, por decir 40 minutos, 45 minutos en el salón de clase, poder competir con 8 horas, en donde el alumno está pegado a las redes sociales, está pegado a los juegos. Era una cosa demasiado terrible, según sus palabras, lo que explicaba el ministro. Y bueno, la iglesia, como venimos diciendo, no está lejos de esta realidad. Está siendo muy afectada con esta realidad. Pastor. Y lo tremendo que todo eso es como una cadena de retos, ¿no? Que hoy en día la iglesia, por falta de discernimiento o no digamos información, porque información hay, sino determinación de dejarse guiar por el Espíritu, nos lleva a esa cadena de retos hoy en día en este siglo. ¿Por qué? Porque fíjese usted, la autonomía. Es difícil ahorita corregir a una persona. A mí me han dicho, bueno, pastor, es mi vida y si Dios me va a corregir, que me corrija. Que sea Dios. Que sea Dios. ¿Ve? Y toda esta serie de cosas la espiritualizamos. Tanto que decimos, Dios conoce mi corazón. No me juzgue. Él sabe que soy débil. Ora por mí. Él sabe que tengo necesidad, que tengo debilidades. Mira cómo la manera nosotros espiritualizamos estas cosas. Y aunque la gente dice que esto no representa una amenaza mayor para la iglesia en este tiempo, esta mentalidad dominante de que cada persona es el árbitro de su identidad, de su propia moralidad, de su propio destino, de su propio juicio. Eso, amado, tenemos que estar claros, amado, que esta filosofía del ser y hacer lo que nos parezca a nosotros, ¿ve? No lo que el Señor quiere que hagamos, no lo que el Señor quiere, la manera en cómo nos comportemos. Yo decía el martes en la iglesia que, aunque usted no lo crea, somos observados constantemente. Y más aún cuando saben que tú perteneces a la comunidad evangélica. Somos observados y cada paso que nosotros hacemos, cada acción que nosotros hacemos, donde quiera que estemos, siempre va a hablar o de Cristo o de tu carnalidad. Siempre va a hablar. Y lo tremendo es que todas esas cosas las hemos ido espiritualizando y queremos hacer lo que nos conviene. Si se siente bien, entonces es verdad o le gusta. Yo recibí una clase en estos días donde hoy en día nos estamos guiando es más por lo que suena bonito. Recuerda que cuando al principio, antes de empezar, decíamos que no es porque suene bonito sea la realidad. Simplemente que tenemos que aprender a discernir, porque hay cosas que suenan bonitos dentro de la Biblia, pero no son aplicables para nuestras vidas. No son la manera de la revelación que tenemos. Y también yo hablaba estos días que no es solo tener información, es que la información que nosotros adquiramos nos lleve o la llevemos a la revelación de ella misma. Porque si no hay revelación no puede haber una manifestación, no puede haber una expresión. Recordemos que en Cristo somos edificados de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué le dice a la persona cuando están obesa? Oye, estás comiendo mucha grasa. ¿Por qué? Porque se está alimentando de cosas y lo que está mostrando es de las cosas que se está alimentando. Y así sucesivamente. ¿Ven? Y esta es una mentalidad, amado, que siempre y cuando no le haga daño a nadie, todo está bien. Es terreno seguro, como dijo un hombre. Pero también es una mentalidad de autonomía, de un ídolo autónomo. Es creer que nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos. Eso es lo que se ve ahorita. Y la gente dice, no, yo no estoy apartado de Dios, yo estoy orando
Ay, que no he ido para la iglesia, pero yo no he perdido mi comunión con el Señor. ¿Ven? Son respuestas. Y es tremendo que lo que me ha llevado, me ha impactado a mí es la facilidad con que la gente te responde. Sí. Y con la facilidad y la tranquilidad están apartados. No, pero en cualquier momento. Y hay una tranquilidad, ya no hay ese redarguir, ya no hay Ese temor. Pues. ese temor de, oye, no me he congregado, tengo... No, no lo hay, no lo hay. ¿Por qué? Porque la gente cree gobernarse a sí mismo y el mensaje que transmiten tiene poder, porque lo estás dominando, lo están envolviendo, pero también la palabra del Señor debe contrarrestar y contrarresta eso lo que la persona. Y por eso es que debemos emplear mecanismos donde podamos ayudar y disipular, que la gente sepa, que se sometan a que nuestros mensajes obliguen a las personas a someterse a convicciones bíblicas. Nosotros nunca habíamos hecho la escuela dominical como tal. Nosotros la hacíamos los viernes, pero como escuela de formación. Ajá. Pero en vista de todo lo que estamos hablando, el culto empieza a las 10, la gente llega a las 8, llegaba a las 8, algunos llegan a las 7, y en todo ese rato, en vez de orar, están viendo el teléfono, están conversando del vecino, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, pues. Vamos a usar el espacio, la gente viene temprano, vamos a usar ese espacio para algo bueno. Claro. ¿Y qué hicimos? Vamos a crear la escuela dominical, pues. Y entonces ahí todo el mundo, Biblia abierta, estamos instruyendo a que traigan su cuadernito, su nota y obligarlos a responder, a que ellos saquen sus propias conclusiones de un mensaje que se esté dando. Entonces, eso lo hemos implementado ahorita, tenemos nada más 2 semanas con eso, viendo la necesidad y el peligro que hay hoy en día. Después y arrancamos con el servicio y ahí así sucesivamente. ¿Ves? Entonces, necesitamos abordar esta situación como iglesia, porque esta es una mentalidad que hay que traer al gobierno de Cristo, mi pastor. La gente tiene que entender, por más auténtica y sincera que sea, podemos estar equivocados, podemos estar errados en cuanto a lo que es el propósito de Dios. Por lo tanto, traemos nuestras vidas al gobierno de Cristo. Y como dije, bueno, mucha tela que cortar, el tiempo en cabina, ¿verdad? Pasa volando, mi pastor. Y quiero invitar a la gente, ¿no? Estén en sintonía y continuamos con esta temática para no hacerlo acelerado. Sí, y que claro. la gente pueda ir asimilando, porque mi intención no es que usted haga lo que estamos hablando aquí, porque yo lo digo. No, esa no es mi intención. La intención de esto, mi pastor, es que la gente asimile, que la gente contextualice lo que hemos estado hablando y lo pueda llevar a su propia vida, a su relación con Dios, a su vida ministerial, a su vida pastoral, si es un pastor, a lo que Dios le ha mandado hacer, al propósito de su vida en el Señor, que pueda identificar, amado, y esto le ayuda, poder identificar si cada paso que estamos dando está en la voluntad del Señor. Preguntas que tenemos que hacernos nosotros en la mesa, y esta es una de las preguntas. ¿Será que he sido muy permisivo por el temor de que la gente se vaya de la iglesia, pastor? ¿Será que no corrijo esta situación, por lo menos esta situación del teléfono? No la corregimos porque el hermanito se va a molestar, porque se va a ir de la iglesia. Y no es que vamos a crear una, ¿cómo se llama? Una dictadura dentro de la iglesia. No, es concientizar a la gente que si usted dice a voz populi de que el domingo es para el Señor, entonces no prostituyas el domingo en el Señor, ¿me explico? Entonces, concientizar a la gente, buscar, pedirle dirección. Yo siempre he dicho, estamos en un tiempo donde debemos ser como el niño que está esperando que la piñata se rompa. ¿Por qué? Porque el niño fue invitado a una fiesta. Dios nos ha invitado a una fiesta en este año. Yo siempre he dicho, estamos en el año de la indemnización del Señor. ¿Por qué? Porque es el año donde Dios va a mostrarse con poder y gloria y donde la iglesia tiene que saber que en medio de toda la necesidad que estamos viviendo, Dios es real. Y por eso el comportamiento, mire, pastor, si su comportamiento no se alinea a la bendición, no se va a materializar. Porque si usted le está pidiendo, por ejemplo, un carro al Señor, pero usted no se ha preparado, no sabe manejar, no tiene licencia, ¿Dios le va a dar el carro? Definitivamente no. Y si te lo da, te va a chocar, porque no sabe manejar y no tiene licencia. Va a infringir la ley. Entonces, el niño está invitado a una fiesta y el niño no está pendiente de los cotillones ni nada de eso, porque él sabe que eso está garantizado. Pero lo que está en esa piñata guindando, el niño dice, no, yo tengo que provocar y buscar la manera de agarrar lo más posible que caiga de esa piñata. Entonces, hay ideas,
hay conceptos, hay direcciones de Dios, hay puertas que Dios está abriendo, pero la iglesia tiene que aprender a identificarlas, porque ahorita las puertas parecen todas iguales. Pastor, antes de cerrar esta maravillosa conferencia, yo he notado algo. He visto varias cosas en redes sociales, consejo así como para brevemente para salir de esta programación. Y es que muchas veces yo veo que algunas personas están haciendo un live en una plataforma. Vamos a poner TikTok. Bueno, en ese live le dan 3, 4 horas. Se quedan pegados ahí con el argumento de que están predicando, de que están llevando un mensaje, pero ya va. Aparte de que estás allí 4 horas pegado en una transmisión, recuerda que tienes hijos, recuerda que tienes esposo que atender, recuérdate que hay compromisos en casa, que hay que resolver situaciones, mañana es otro día, descanso para tu cuerpo. Bueno, considero que una persona que bajo el argumento de que tiene que predicar, ¿qué le diríamos brevemente a estas personas que están? Oye, mire, la Biblia dice todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que yo consideraría como reto es el tiempo. Saber administrar el tiempo. Saber equilibrar. Porque un día yo leí un libro, no recuerdo el título, pero sí recuerdo lo que en ese libro estaba escrito. Era de que donde tienes mayor atención, eso es lo que tú adoras. Ese es tu ídolo. Entonces, si yo... Mire, hermano, esta es una plataforma maravillosa, pastor. Pero si usted dedica más tiempo a esta plataforma que a las otras cosas, esta plataforma puede ser tu enemigo. Esta plataforma puede convertirse en el peor enemigo de su vida. ¿Por qué? Porque se va a convertir en su ídolo. Entonces se va a desesperar cuando no haya internet. Se va a desesperar cuando no pueda transmitir. Entonces, si nosotros no buscamos un equilibrio entre las cosas, y entendemos que fuimos llamados para un propósito en el Señor. Por muy que yo predique, mira, un predicador dijo, aunque tú no prediques, habrá suficiente palabra para dar a conocer a Cristo. Para mí el mensaje fue, tú no eres indispensable. Dios tiene su equipo. Que te gusta así entre ese equipo es otra cosa. Amén. Entonces necesitamos ser agradecidos. Agradecer al Señor. El jueves yo le decía a la iglesia, el agradecimiento te obliga a que tienes que hacer algo por esa persona en cual estás agradecido. Entonces, mi pastor, una de las cosas que nosotros tenemos que determinarnos como iglesia es tener determinación, es entender de que siempre algo va a suceder en nuestras vidas, pastor. Siempre. Yo escuché al pastor Tommy Moya decir estas palabras y quedaron grabadas en mi corazón. Siempre algo va a suceder. Y eso no es lo importante. Lo importante no es lo que te suceda. Lo importante es cómo respondemos a lo que nos está sucediendo. Ahora, la pregunta aquí en los retos, yo creo que esta reflexión cabe para eso. ¿Por qué? Porque lo importante no son los retos que se están manejando. El problema está en que la iglesia no responde correctamente a estos retos. No responde, porque si respondiera, la iglesia no estuviera inundada de teléfonos visibles, por decirlo de esta manera. Porque está predicando y el niño está al lado con el teléfono jugando, pa, 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 pa. Y muchas veces no le va ni el volumen. Y se escucha, pa, pa, pa. Oye, que está jugando el niño. No está en el teléfono tranquilo. Y lo tremendo es el líder que se sienta ahí y ve al niño y no siente esa persona y dice, vente, vamos a ir a hablar. Vente, recoge los niños y vamos. ¿Qué va? Y hay algo que también es terrible, pastor, porque fíjate que ya puedo ver que los jóvenes, lo digo a diferencia de nuestro tiempo, que para poder estudiar había que buscar un libro, una información, una biblioteca, un asunto, ¿no? Entonces ahora tienen todo a la mano para educarse, para formarse, pero tristemente No es la quieren. generación que está más vacía. Sí, no quiere. Más falta de conocimiento, tiene todas las herramientas disponibles para estar mejor preparado y mejor formado, pero al mismo tiempo están vacíos completamente, no tienen nada de información, nada de conocimiento, teniendo todos los medios a la mano para estar educados. Pero tristemente, como usted decía, la atención de ellos está apuntando hacia un lugar. Hacia un lugar.
Pero, pastor, en este caso también los formadores, entre ellos llámese maestro, profesor, lo que aparentemente, yo lo decía en una reunión de docentes, de maestras, decía, nosotros tenemos que buscar la manera de aprender en cada área que estamos, porque tristemente la educación está tan decadente en Venezuela, es por la falta de interés que han hecho perder a cada docente, a cada maestro. Porque los que deben defenderte, por decirlo algo, lo que hacen es oprimirte, usarte. Y cuando ya no pueden usarte, te desechan. Y a eso llámele el sueldo, la falta de motivación que él tiene que darle a un docente que está horas con niños, 25, 30 niños en un aula para educarlos, el conflicto con la familia. Aunque la gente dirá, pues no, pero eso no cabe en este tema. Sí cabe, porque somos la iglesia y somos responsables también de nosotros, de esa educación, porque esos mismos que van a la escuela llegan a nuestras congregaciones. Sí. Esos mismos padres, esos mismos maestros llegan a nuestras congregaciones. Entonces, una de las cosas que debe cambiar es aunque aún uno tiene que tener cuidado hasta para decirlo, pero tanta politiquería dentro del mecanismo educativo ha desmotivado a los jóvenes. También el sistema es culpable. ¿Por qué? Porque el sistema está más bien, en vez de motivarlo, lo está desmotivando. Entonces, estamos ante una situación todas esas cosas están incidiendo. Sí, estamos en una situación bastante difícil como iglesia. Y como iglesia tenemos que pedirle al Señor dirección para ver en qué parte dentro de todo esto que llamamos mundo, la iglesia juega un papel. Amén. O sea, debemos tener claro y pedirle al Señor qué papel nosotros jugamos. Y ese es uno de los retos que como pastores tenemos nosotros. Esa es otra cosa que hay que enfrentar. Que hay que enfrentar.